Estamos en la semana del 15 al 19 de marzo del 2021. Materia y energía. ¿Qué es materia, jóvenes? Entonces, para hacerlo lo más ágil, materia es todo lo que existe en el universo, está en constante movimiento y en constante transformación. Eso es materia, así una definición simple, jóvenes. Ahí te menciono, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene por características fundamentales la masa y la extensión, o sea, su masa y su volumen, te menciono. En esta definición se hace cuidadosa distinción entre masa y peso, aun cuando generalmente se usan como si fueran intercambiables. O sea, sí, eso es cierto, jóvenes. En química, generalmente a la masa y el peso le damos el mismo trato, aunque son cosas distintas, ¿ya? Masa es cantidad de sustancia y el peso viene a ser la interacción de esa masa con la aceleración de la gravedad. La masa de un cuerpo es una medida de su resistencia a un cambio de velocidad. ¿Ya? Entonces ahí te está dando la definición de masa. La masa de un cuerpo es una medida de su resistencia a un cambio de velocidad. Mientras más masa haya, su movimiento será menos, joven. Menos masa, más movimiento, ¿no? Ya no te olvides, pero la masa es la cantidad de sustancia que tiene un cuerpo. El peso se refiere a la fuerza con que un objeto es atraído a la Tierra. ¿Por qué es atraído a la Tierra? Por la aceleración de la gravedad. Estados de la materia, ¿ya? Así, de forma así somera, cuando desarrollamos ejercicios, ya ahí lo vamos a explicar un poco más. Conceptos básicos. Según su termodinámica, estado es aquel punto del cuerpo donde se definen sus propiedades de presión, temperatura, volumen y entropía. Presión, ya ustedes saben, jóvenes. La presión viene a ser la fuerza que interactúa en una área determinada. ¿Qué cosa es la temperatura? Es el grado de agitación molecular. El volumen es el espacio que ocupa una determinada masa, ¿no? Y la entropía viene a ser el desorden. Cuando se aumenta la temperatura, aumenta el desorden, jóvenes, de las moléculas. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a la entropía, de acuerdo a ese desorden también, se dan los estados, ¿no? En un estado sólido, bueno, no habrá tanto movimiento, pues, jóvenes. En un estado líquido ya va aumentando el movimiento de las moléculas. Cuando ya llega a un estado gaseoso, el movimiento es aún mayor e inclusive es de carácter caótico. A eso se le dice entropía. Por consiguiente, existen infinitos estados termodinámicos que se agrupan en 4 fases que son la sólida, líquida, gaseosa. Y ahí te habla todavía del estado plasmático, ¿no? Y si las moléculas gaseosas se encuentran ionizadas, se encontrarán en el estado plasmático. Solamente esas 4. Pero de las 4, son las más estudiadas son la sólida, líquida y gaseosa, ¿ya? Estado de la materia. Vamos a ver la diferenciación. Por ejemplo, mira, en un estado sólido, las fuerzas de atracción entre las partículas que lo componen, por decir moléculas, la fuerza de atracción es mayor a la fuerza de repulsión. En un líquido es igual, jóvenes. Entonces ahí, en este estado, las moléculas están resbalando unas contra otras, ¿ya? Porque dice que la fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. Y en la gaseosa, en cambio, ya la fuerza de atracción es menor, pues, ¿no? A las fuerzas de repulsión. Las fuerzas de repulsión aquí predominan, jóvenes. ¿Ya? Esa es en cuanto a la fuerza. La forma. En un sólido, ¿está definido la forma? Sí, está definido la forma. Es estable, joven. Ya está definido acá la forma. En el líquido, la forma es de acuerdo al recipiente que lo contiene. Entonces, por lo tanto, es variable. El gaseoso, jóvenes, miren, acá no está definido la forma. También es de acuerdo al recipiente que lo contiene, es variable. El volumen en el estado sólido ya está definido, jóvenes, es estable. En el líquido también está definido el volumen, jóvenes, es estable. Pero en el estado gaseoso no está definido, jóvenes, ¿ya? Entonces, la forma y el volumen en el estado sólido ya está definido. En el líquido, la forma es variable, ¿ya? Pero el volumen ya está definido ya. En cambio, en el estado gaseoso nada está definido, ni la forma ni el volumen.
Ejemplo, ladrillo, roca, bueno, ya tiene pues una forma, tiene un volumen, el agua y el alcohol, de acuerdo al recipiente que lo contiene, ¿no? Su volumen ya está determinado, jóvenes, pero su forma es de acuerdo al recipiente que lo contiene. El oxígeno, que es un gas, el oxígeno molecular me refiero, y el metano, que es otro gas, ¿no? Entonces aquí, tanto la forma como el volumen son variables, jóvenes, de acuerdo al recipiente que lo contiene, ¿ya? La fuerza FA es fuerza de atracción, ya te mencioné, fuerza de adhesión o de atracción. FR, fuerza de repulsión, ¿ya? Estado plasmático. ¿Cuándo se dice que está en estado plasmático? Es cuando ha pasado el estado gaseoso y en el estado gaseoso se le aumenta la temperatura, entonces a una temperatura que permite, jóvenes, arrancarle los electrones a esa molécula, a ese átomo, entonces se vuelve al estado plasmático. Cuando la materia es sometida, dice, a altas temperaturas, millones de grados, y presión baja, sus átomos se desintegran y sus partículas se mueven libremente a grandes velocidades. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en el Sol y las estrellas. ¿Dónde se encuentra en la Tierra? Si alguien ha visto un rayo, ahí está el estado plasmático, jóvenes, ¿ya? Cambios de estado, jóvenes. Acá tienes el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Estamos recordando, jóvenes, lo han hecho, este tema ya desde primaria lo han hecho. Miren, si pasa del estado sólido al líquido, el proceso se llama fusión, se funde, ¿ya? De sólido a líquido. Y en el caso contrario, del líquido a sólido, solidificación. ¿Ya? En caso de líquido pasa al estado gaseoso, se llama vaporización. Y si pasa del estado gaseoso al líquido, se le dice licuación. En caso, licuación, ojo, en el caso de cualquier gas. Pero si se trata del agua, a esto se le conoce como condensación. ¿Entendido? Licuación es para cualquier gas, pero en el caso del agua se le llama condensación. Son dos cosas distintas, jóvenes. ¿Ya? Entonces, ahora, si pasa del sólido al gaseoso, se le llama sublimación directa o directa, jóvenes. O positiva, perdón, sublimación positiva. ¿Ya? Aquí, la sublimación indirecta, cuando hay una disminución de temperatura, pasa del estado gaseoso de frente al estado sólido. ¿Ya? Sublimación indirecta o negativa. Entonces, ya has visto todos los procesos de cambio de los estados de la materia. Ya no estamos tocando acá el tema del estado plasmático, jóvenes, ¿ya? En el mundo natural de las cosas, si modificamos la presión y la temperatura, justo esto es lo que te quería explicar, joven. ¿Debido a qué ocurren estos cambios? ¿Debido a qué? Debido a la variación de la temperatura. Todos estos estados se debe a la variación de la temperatura. Y aquí es más específico todavía, jóvenes. No solamente de la temperatura, sino también se modifica la presión, ¿ya? Aunque estos dos están íntimamente relacionados, presión y temperatura, ¿ya? Entonces ya a partir de estas dos variables, la materia va a pasar de un estado a otro, jóvenes, ¿ya? Los cambios de estado se verifican a temperaturas definidas, dice. La formación de hielo a partir del agua se realiza a 0 grados. Ahí comienza, jóvenes. No se dice que a 0 grados ya es sólido de frente, no. Sino ahí comienza, jóvenes. ¿Y dónde comienza a ser líquido? También comienza aquí. ¿Entendido? Esta temperatura se llama punto de congelación. O también puede ser el punto de fusión, jóvenes, por si acaso. A 98 grados Celsius, el sodio se encuentra en estado líquido. Este es su punto de fusión, a 98 grados. El sodio es un metal, por si acaso. El sodio es un metal. ¿Ya? A 98 grados Celsius ya está empezando, jóvenes, su punto de fusión. Está empezando a transformarse del estado sólido al estado líquido. El mismo sodio a temperaturas de 890 grados Celsius alcanza su punto de ebullición o estado gaseoso. Aquí también ya está empezando del estado líquido, está pasando al estado gaseoso, jóvenes. ¿Ya se dan cuenta? Está la temperatura, jóvenes, pero también está presente la presión. ¿Ya? Tipos de vaporización. Primero, evaporación. Es una vaporización solo a partir de la superficie libre del líquido. O sea, un charco, ¿no? Si tú ves ahí un charco, un balde o lo que tú quieras, ahí está contenido agua,
Entonces, la evaporación es cuando la parte superficial, la última capa, jóvenes, del agua, es la que empieza a pasar del estado líquido al estado gaseoso. El vapor del agua, al ser calentado por el sol, ¿ve? Simplemente por el sol, ya pasa del estado líquido, pasa al estado gaseoso. Y sí, de la capa más superficial, de ahí va pasando, jóvenes. ¿Por qué? Porque adquieren más energía. ¿Ya? El sol le da energía, como tiene más energía, entonces tienen más movilidad de esos jóvenes. Ebullición. ¿Qué es una ebullición? Si tú alguna vez has hecho hervir en un recipiente agua, y si has tenido la oportunidad de colocar un termómetro en cualquier posición, la parte inferior, media, a un costado, lo que sea, entonces va a marcar siempre, jóvenes, una misma temperatura. A eso se le dice ebullición. ¿Ya? Es una ebullición a temperatura constante. Y a partir de cualquier parte de la masa, dice, ¿ves? Cualquier parte de la masa del líquido con producción de burbujas. ¿Ya? Entonces, si tú has hecho hervir en una tacita el agua, en cualquier parte de ese líquido, está a una misma temperatura. Ejemplo, vapor de agua al hervirla, dice. Ya, eso todos lo hemos hecho alguna vez. Volatilización. En la volatilización es una vaporización violenta. La presentan algunos líquidos. Por ejemplo, mira, las señoritas, sobre todo si tienen ese limpiador de uñas, que es la acetona, si tú lo dejas así abierto, me refiero a la acetona pura, ¿no? Si tú lo dejas abierto, al cabo de cierto tiempo vas a ver que su volumen ha disminuido. ¿Debido a qué? Debido a que se está volatilizando, ¿ya? Es una vaporización violenta. Entonces se va evaporando, jóvenes, y disminuye, pues. Ejemplo, la acetona, ahí está, el éter, el alcohol, estos son disolventes, ¿ah? Por si acaso. La gasolina, que es un combustible, entonces esos se volatilizan, jóvenes. ¿Ya? El alcohol, por ejemplo, de 90 grados, eso también se volatiliza. ¿Ya? A menos que está combinado con agua, eso sí ya pues no se volatiliza. Licuación. Ya hemos mencionado, jóvenes, qué cosa era la licuación. Pasa de gas a líquido. ¿Debido a qué? Al ser sometido a fuertes presiones y bajas temperaturas. ¿Ya? Fuertes presiones y bajas temperaturas, entonces un gas pasa al estado líquido. Ejemplo, gas propano, oxígeno, hay oxígeno líquido, por si acaso. El gas propano también líquido. Condensación, ya esos pasos del gas a líquido al disminuir la temperatura. ¿En dónde hemos dicho? ¿Quién? El agua, jóvenes. ¿Ya? Vapor de agua al enfriarse. Listo. Clasificación de la materia. A ver, acá hay que tener cuidado, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a clasificar a la materia? La materia se clasifica, mira, en un cuerpo material, o sea, un cuerpo, según Albert Einstein, altamente condensado. ¿Ya? Por ejemplo, una mesa, nuestro cuerpo mismo, ¿no? O cualquier otro objeto. ¿Ya? Ahí tienes el cuerpo físico, te dice. ¿Ya? Luego se clasifica en energía, que viene a ser la materia, dice, según Albert Einstein también, la materia altamente dispersada. ¿Ya? Entonces ahí tienes, ¿quién es la energía? Tienes energía mecánica, energía de movimiento, joven. ¿Ya? Energía eléctrica, energía luminosa, energía calorífica, y así tienes una serie de energías que puedes ir rebuscando, joven. ¿Ya? Entonces vámonos al otro lado, donde está el cuerpo material. El cuerpo material se va a clasificar ¿en qué? En sustancias químicamente puras, o sea, la especie química. Ahorita lo vamos a clasificar esto. Ojo, sustancia químicamente pura y mezcla. Son dos cosas distintas, jóvenes. ¿Ya? Ahora aquí, la sustancia químicamente pura se clasifica a la vez en sustancia simple, o sea, el elemento, jóvenes. ¿Ya? Sustancia simple, el elemento. Y se clasifica en la sustancia compuesta. En este caso, mira, la sustancia simple va a tener símbolo. La sustancia compuesta va a tener fórmula. Por eso son sustancias químicamente puras. Mientras que la mezcla, por ejemplo, el petróleo no tiene una fórmula. ¿Ya?
porque ahí tiene como componentes muchos hidrocarburos. Claro, cada uno de los hidrocarburos sí puede tener una fórmula, pero el conjunto, que viene a ser el petróleo, no tiene una fórmula, jóvenes. ¿Ya? Y el petróleo es una mezcla. Entonces, miren, en la sustancia simple, el cobre, plata, oxígeno, esto también es un elemento, joven, fósforo 4, azufre 8, miren, son símbolos. Estos símbolos, ¿dónde están? En tu tabla periódica. En tu tabla periódica ahí tienes representados, jóvenes, cada uno de los elementos químicos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una sustancia compuesta? Ahí está, pues mira, ve, hidrógeno y oxígeno. Si acá hubiéramos colocado, está el hidrógeno, ¿no? Está el oxígeno. Unes dos de estos, ya es un compuesto, pues, jóvenes. Y esto es una fórmula. Esto es un símbolo. ¿Ve? Miren, fórmula, la fórmula del agua, fórmula de la sal, del cloruro de sodio, el azúcar, mira, el ácido clorhídrico. Estos son fórmulas. Estos son símbolos, jóvenes. ¿Ya? Ellos son las sustancias químicamente puras, o sea, la especie química, jóvenes. Mezcla, a la vez también se clasifica en dos, pues, ¿no? Hay mezclas homogéneas, ¿ya? La mezcla homogénea, cuando se unen dos sustancias, no se va a notar, jóvenes, dónde están los componentes. Vas a ver una sola fase, como si fuese una sola cosa, jóvenes. ¿Ya? Caso cuando tú echas azúcar a un vaso de agua, lo mueves, lo agitas, se disuelve todo y no notas dónde está el azúcar, dónde está el agua, joven. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Esa es homogénea, una sola fase. Y tenemos la heterogénea. Por decir, agua y arena. Es una mezcla, pues jóvenes, es heterogénea. Se nota, los componentes se notan. ¿Ya? Se notan los componentes. Homogénea, agua azucarada, agua de mar, el agua de mar te lo sacas en un vasito, no vas a notar la diferencia, ahí vas a notar una sola fase, joven. Aire seco, el aire que estás ahorita, que está a tu alrededor suyo, vas a ver de que es una mezcla de muchos gases. Tiene oxígeno, tiene nitrógeno, ¿no? Y otros gases más. Entonces es una mezcla el aire, jóvenes, ¿ya? Agua gaseosa, o sea, una gaseosa, pues, ¿no? También es una solución homogénea si no lo agitas, cuando ya está reposado, joven. El acero, tú no distingues dónde está el carbono, dónde está el hierro, no distingues. Es una mezcla, pero es homogénea, joven. La heterogénea, agua turbia, ya te dije, agua y arena, la leche, la pintura, la gelatina, jarabe, entonces, así hay. Entonces, de esta manera, jóvenes, estamos tratando de clasificar a la materia. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces no se olviden, ¿ah? La materia se clasifica en un cuerpo material, cuerpo físico y energía. Aquí tienes las energías algunas. Ese cuerpo material se clasifica en sustancia químicamente pura y mezcla. La sustancia químicamente pura se clasifica en sustancia simple, que tiene símbolo, y la sustancia compuesta, que tiene fórmula. ¿Ya? Mientras que la mezcla se clasifica en mezclas homogéneas, una sola fase. A este se le conoce como soluciones. Soluciones, es un capítulo que vamos a estudiar, jóvenes. Y hay mezclas heterogéneas, donde se notan los componentes. ¿Ya? Y ahí están los ejemplos, jóvenes. Propiedades de la materia. La materia se clasifica, jóvenes, o sus propiedades, en generales y específicas. Cuando se dice generales, se refiere a que tienen todo. Toda materia que exista en el universo va a tener estas propiedades generales. Masa. Dime una sustancia que no tenga masa. Todas las sustancias tienen masa, joven. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, y las específicas, en cambio, ya son, pues, ¿no? De acuerdo también al estado físico en que se encuentra, ya esto sí es para cada uno, jóvenes. ¿Ve? Estas son las específicas y estas son las generales. ¿Ya? ¿Qué cosa tienes? Tienes la masa, cantidad de sustancia, inercia. ¿Qué es inercia? Viene a ser la resistencia al cambio, jóvenes, al cambio de movimiento se refiere. El volumen es el espacio que ocupa cualquier cuerpo, jóvenes.
La impenetrabilidad significa, ¿no?, que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo instante. ¿Ya? Eso es la impenetrabilidad. Porosidad, todos los cuerpos están separados, jóvenes. No te olvides que el átomo tiene casi una forma esférica. Imagínate tú, si tienes un costal o tienes un cilindro y alguien te dice, a ver, llénalo de balones, de pelotas, ¿ya? Ya cuando llegó a su máxima capacidad, te dirá, ¿no? ¿Está completamente lleno ese costal o ese cilindro? No, pues como tiene forma esférica, entre pelota y pelota va a haber un espacio, jóvenes. En química, entre los átomos y moléculas se le llama espacios intersticiales y siempre hay una separación. ¿Entendido? ¿Ya? A eso se le llama porosidad. Densidad ya es la relación que existe entre la masa y su volumen. Gravedad es la interacción de dos cuerpos, jóvenes. Cuando los cuerpos nosotros lo notamos en el caso de la Tierra, ¿no? Porque es una masa grande, jóvenes, enorme. ¿Por qué nosotros no flotamos? ¿Por qué está el aire? Debido a la gravedad. ¿Por qué tenemos la atmósfera? No se escape la atmósfera debido a nuestra gravedad. La interacción entre dos cuerpos, la atracción que existe, jóvenes. Y la temperatura, ya hemos dicho, el grado de agitación de las moléculas. ¿Ya? Todas estas entonces son generales. Esto tiene todo lo que es materia tiene, jóvenes. Ahora, las específicas, tenemos, por ejemplo, en el estado sólido, tienes una liga. ¿Qué propiedad te va a dar? La elasticidad. Aplicas una fuerza, se va a cambiar, se va a deformar, ¿no? Pero deja de aplicar la fuerza, regresa a su estado original. ¿Ve? La dureza y la resistencia, la dureza viene a la resistencia a ser rayado, pues, ¿no? ¿No? ¿Se dan cuenta? Y la tenacidad es también la resistencia a ser quebrado, jóvenes. Cuando se quiebra por ejemplo, una losa, ¿ya? Entonces ahí siempre va a haber la tenacidad. Maleabilidad es propio de los metales. La maleabilidad y ductibilidad son propios de los metales. Mira, ve. La maleabilidad es cuando un metal se transforma a láminas. Y la ductibilidad cuando un cuerpo o un metal se transforma en hilos. La conductividad, ¿qué cosa es? Cuando, por ejemplo, si tú tienes, no sé, un cucharón, lo metes a la olla que está hirviendo. Al poco instante vas a sentir en el extremo del cucharón, que es metálico, vas a sentir que está caliente también. O sea, se ha transmitido, se ha conducido la corriente, perdón, la temperatura. Y lo mismo sucede con la corriente eléctrica también. ¿Ya? Entonces, en eso los metales son buenos conductores de la electricidad y la temperatura, jóvenes. ¿Ve? Térmica y eléctrica te dice acá. Térmica viene de calor, electricidad de flujo de electrones. Líquidos. En los líquidos está la viscosidad. ¿Qué cosa es viscosidad? Es la resistencia a fluir, pues. Tú derramas el agua, rápidamente se esparce, ¿no? Pero si tienes un aceite, y el aceite va a demorarse todavía en esparcirse, jóvenes. A eso se le dice viscosidad, ¿ya? La resistencia a fluir. La fluidez se da, pues mira, el agua se esparce rápidamente, ¿no? Fluye. ¿Cómo llega ahora el gas natural a nuestros domicilios o cómo llega el agua potable a nuestros domicilios? Mediante esta propiedad, que es un líquido, ¿no? La fluidez, ¿ya? También se da en el estado gaseoso, por si acaso, esto, la fluidez, ¿ya? Y la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Es la atracción de las moléculas en la última capa. Estamos hablando, por ejemplo, del agua. La última capa, jóvenes, va a haber más adherencia, va a haber más atracción entre las moléculas. Se va a formar como si fuese una película. Inclusive, en el agua, si tienes sumo cuidado, lo limpias bien, eso sí, una aguja, la aguja lo puedes hacer flotar. Una mosca se posa sobre el agua, ¿por qué? Debido a la tensión superficial. Ahora, una más, siempre, alguna vez has jugado con burbujas de jabón. Se forma una burbujita, forma esférica, jóvenes. ¿Debido a qué? Es una película nada más, porque en el interior solamente está aire, y en el exterior aire. Es una película nada más, jóvenes. Como un balón se ha formado. ¿Ya? ¿Debido a qué? Debido a la tensión superficial que presentan los líquidos. En el estado gaseoso es la expansibilidad. ¿Qué cosa es expansibilidad? Si tú tienes en un extremo de un cuarto un pequeño perfume, al instante vas a ver que de repente otra persona está percibiendo ese olor. ¿Qué cosa ha sucedido? Que se está expandiendo, jóvenes. En el estado gaseoso, mira,
esa sustancia gaseosa va a tender a ocupar todo el espacio, todo el recipiente que lo contiene. Si el recipiente es todo tu cuarto, en todo tu cuarto va a estar esparcido esa sustancia, jóvenes. Comprensibilidad es al revés ya de esto, ¿no? Por ejemplo, todo, mira, el aire de un cuarto se puede comprimir y meterlo en un pequeño balón. Sí se puede, jóvenes. ¿Debido a qué se da esto? Debido a que en el estado gaseoso los átomos o las moléculas están separados. Distancias enormes en comparación a las moléculas o en comparación a los átomos. ¿Ya? Entonces, hay grandes espacios. Entonces, cuando se comprime, se reduce esos espacios, jóvenes. Es por eso que se da estas dos propiedades. ¿Ya? Jóvenes, a ver, vamos a verla ahora. Falta todavía. Energía. No se define fácilmente, se mide en su capacidad de efectuar trabajo. Sí, la energía se define, jóvenes, como la capacidad de realizar un trabajo. ¿Ya? Ejemplo, tenemos energía térmica, energía mecánica, energía magnética, energía eléctrica, energía química, sí, la química también te da energía, caso de la pila, por decir jóvenes, energía radiante, la del sol, y según Albert Einstein, ¿qué nos dice? Establece que la energía es materia altamente dispersada y la materia es energía altamente concentrada. O sea, te habla de lo físico, por decir, como hablaba, de una mesa, ¿no? Es altamente concentrada. En cambio, la energía, la luz, es energía también, pero altamente dispersada, jóvenes. ¿Ya? Entonces, todo es lo mismo, ¿no? Según Albert Einstein. La ecuación deducida por Einstein y que relaciona la materia con la energía es su famosa ecuación que todo el mundo conoce, jóvenes. ¿Ya? ¿Qué cosa nos dice esta ecuación? Bueno, yo lo he interpretado de la siguiente manera, ¿ve? Que la energía y la masa está relacionada, jóvenes. ¿Ya? Está relacionada. Porque si a una masa tú le sometes a una velocidad, esta es la velocidad de la luz, aproximadamente la velocidad de la luz, esta es la velocidad de la luz por si acaso, dice, se transforma en energía, jóvenes. ¿Ya? Eso es donde E es energía almacenada, M es la masa y B es la velocidad. ¿Ya? Ya, las unidades lo vamos a ver más adelante, jóvenes. Teoría de la relatividad de Albert Einstein. Einstein establece que la longitud, masa y tiempo son magnitudes relativas que dependen de quién? De la velocidad, dice jóvenes. En el caso de la masa, se puede establecer la siguiente relación. Aquí tienes. Una masa, ahí está, mira, la masa inicial es esta, una masa que es sometida a grandes velocidades, aproximadamente la velocidad de la luz, dice, va a variar su masa, jóvenes. Va a tener una masa distinta. Puede ser más pesada, ¿ya? Y esa es considerada como la masa final. ¿Significa que la masa ha aparecido de la nada? No. Lo que se refiere es a su masa inercial. ¿Entendido? La masa inercial, jóvenes. A eso se refiere. ¿Ya? Donde masa final a una velocidad dada, está mencionando, que es diferente a la masa en reposo aparente, jóvenes. Reposo aparente te dice porque puede estar viajando a una cierta velocidad constante. Y a partir de esa velocidad constante se aumenta la velocidad, aproximadamente la velocidad de la luz, y la masa inercial varía, jóvenes. ¿Ya? V es la velocidad de la masa, y listo, jóvenes. Hasta aquí un pequeño extracto de la teoría de materia. ¿Ya? En la siguiente hora voy a desarrollar la práctica del libro, jóvenes. ¿Ya? Tomen sus 10 minutos de receso. Volvemos, jóvenes. Tomen exactamente a 10 minutos nada más. Nivel A. Indica verdadero o falso en las siguientes proposiciones. Listo. Ahí tiene las 4 proposiciones. Primero, la materia se clasifica como sustancia pura y mezcla. Vamos a marcar verdadero o falso. Entonces, la primera, jóvenes. ¿La materia se clasifica como sustancia pura y mezcla? Sí, sí se clasifica, jóvenes. Hemos visto, en una de las diapositivas hemos visto que sí, ¿ya? Las sustancias químicamente puras tienen una composición homogénea. Sí, jóvenes, tienen una composición homogénea
y se llama elemento compuesto. Por ejemplo, mira, ve, puedes tener una roca de puro oro, ¿ya? Ese es el elemento. ¿Cuál es la unidad de todo ese elemento del oro puro, de esa roca? Es el oro. A eso se dice elemento, jóvenes, ¿ya? Y también, pues, ¿no? El compuesto también es algo homogéneo. Por ejemplo, el agua. El agua es un compuesto. Está compuesto de hidrógeno y de oxígeno. Pero si tú lo observas, es algo homogéneo, es algo único, joven. ¿Ya? Por lo tanto, es verdadero. Tercero, las soluciones son mezclas que tienen una sola fase. También esto es correcto, joven. ¿Ya? ¿Por qué? Las soluciones son mezclas que tienen una sola fase. Agua y sal, agua y azúcar, el aire, el agua, jóvenes, la que tomamos, son soluciones. Una sola fase se conoce, jóvenes. Ya no se conoce dos fases. Eso también es verdadero. La materia es todo lo que existe en el universo. Sí, todo lo que existe, jóvenes, en el universo. Está en constante movimiento, está en constante transformación. Su existencia no depende del hombre, mucho menos de su sentido del hombre. ¿Ya? Pero todo lo que existe en el universo es materia. Verdadero también. Todos son verdaderos. La respuesta es la A. 2. Generalmente, la unidad más pequeña posible de un compuesto es, y la de un elemento es, y acá defina, por favor. Un compuesto, ¿qué cosa tiene? Tiene fórmula. ¿Ya? Tiene fórmula. Si es químicamente pura, estamos hablando, ¿no? ¿Ya? Y un elemento, ¿qué cosa es? Símbolo. ¿Qué cosa tiene? Símbolo, joven. Entonces, vamos a ver las alternativas. ¿Ya? Una molécula, quarks, yo no he hablado nada de quarks todavía, jóvenes. Una molécula, un átomo, ya ahí está la otra más. Especie química, un electrón, un átomo, ¿cuál es, jóvenes? Entonces será, pues, ¿no? Generalmente, la unidad más pequeña posible de un compuesto es una molécula. Una molécula. El H2O del agua es una molécula. Es un compuesto. ¿De qué? De hidrógeno y de oxígeno. Y la de un elemento es un átomo. Te hablaba del oro puro. Tienes una roca, una pequeña roca de oro. ¿Ya? O si no, un lingote de oro. Si tú divides hasta su parte más fundamental, sacas uno nada más y es el átomo, jóvenes. Sigue siendo oro. A eso se le dice elemento. ¿Ya? Entonces la respuesta aquí es la B. Mira, acá tienes el agua, que es un compuesto, jóvenes. Es un compuesto. Compuesto, ¿ve? ¿De qué? De dos hidrógenos y un oxígeno. Eso es compuesto. ¿Ya? Ahí tienes el oro, jóvenes. Mira, una roca de oro, un pedazo de oro. Si tú lo divides hasta que sacas una sola parte, ¿ve? Miren, lo divides, lo trituras, acá lo haces en granos, acá en polvo, del polvo sacas un hito, ese viene a ser, ¿qué cosa? El átomo. ¿Ya? Entonces, no se olviden la diferencia también entre elemento y átomo, jóvenes. ¿Entendido? ¿Ya? El elemento es cuando un cuerpo tiene solamente un tipo de átomo. ¿Entendido? Y ahí está átomo de oro, dice. La respuesta es la B, jóvenes. Indica lo incorrecto. Einstein dice, la energía y la materia es la misma cosa, presentada en diferentes estados. Allá, sí, esto es correcto, por si acaso. Ahora vamos a ver, joven, ya está. Ya hablamos la primera. Dice que la energía y la materia es la misma cosa presentada en diferentes estados. Esto es verdadero, jóvenes. Por si acaso, eso es lo que te dice Albert Einstein. Ya, esto es verdadero. Ya marqué, ¿no? La materia dispersada, según Einstein, es la energía. Sí, esto también es verdadero, jóvenes. ¿Ya? La fórmula E es igual a mc al cuadrado puede aplicarse a los procesos nucleares, radioactividad, etcétera. Sí, jóvenes. Sí. ¿Ya? Justamente en una planta nuclear se aplica esa fórmula, jóvenes. Se mete el material radioactivo y a partir de ese material radioactivo se va a obtener una cierta cantidad de energía. Eso también es verdadero. La masa es una propiedad específica de un cuerpo material. No, pues. La masa es una propiedad general. Todo cuerpo tiene masa, jóvenes. Todo. Como todo cuerpo tiene masa, por lo tanto, o sea, todo lo que es considerado materia debe de tener masa. Por eso es una propiedad general, no es específica, jóvenes.
¿Ya? Esta es la respuesta. Mira, la última, la energía se encuentra almacenada en los cuerpos materiales. Claro, claro. Según esta fórmula que nos ha dado Albert Einstein, también se puede demostrar que a partir de todo cuerpo te va a producir energía, jóvenes. ¿Ya? Identifica la secuencia, te dice. Allá, materia condensada, materia dispersada, materia condensada. Allá vas a buscar materia condensada, materia dispersada y materia condensada, así, en ese orden, ¿ya? A ver, primero, acá, calor. ¿El calor es materia condensada? No, es energía, ¿no? Es materia altamente dispersada, joven. Ya, por esto ya no es, pues, ¿no? La sal de mesa, sí, la sal de mesa es un cuerpo, es materia condensada. Piedra de moler también es una materia condensada. Entonces, no tiene el orden que nos pide, joven. Onda de TV, ya, las ondas de la televisión o del internet o lo que sea, de la radio, jóvenes, vienen a ser radiaciones electromagnéticas. Ya también vienen a ser materia altamente dispersada. Primero está el televisor en sí, el objeto televisor, sí, jóvenes, eso es materia condensada. La fotografía, una fotografía, jóvenes, así, la de la que está en la cartulina, eso también es materia condensada, entonces no tiene ese orden también. Tierra, ahora sí, tierra sí tiene materia condensada, la tierra es materia condensada. El sonido es materia dispersada, joven. El sonido también es energía. La radiación solar también es materia dispersada. Acá hay dos dispersadas, acá no tiene este orden. Ya te estoy explicando cada uno de ellos. Rayos X. Los rayos X es materia altamente dispersada, jóvenes. Es energía también esto. Aire, sí, eso sí es condensado. Calor es altamente dispersado. No tiene el orden también, jóvenes. ¿Ya? Aquí, cuaderno. Materia condensada, sí. Luz, materia dispersada, sí. Carpeta, materia condensada. Ah, ya, esta es la respuesta, jóvenes. Esta es la respuesta, la E. ¿Ya? Cuaderno, materia altamente condensada. La luz es materia altamente dispersada. Y la carpeta es un objeto también, pues, ¿no? Materia altamente condensada. Ya, este es el orden. 5. ¿Cuál es un fenómeno químico? Ya vamos a, voy a explicar esto antes de resolverlo, jóvenes. En materia tenemos dos fenómenos, fenómeno físico y fenómeno químico. El fenómeno físico es cuando, después de haber ocurrido el cambio, regresa a su estado original. ¿Por qué? Porque no hubo ningún cambio en su estructura interna. Caso, por ejemplo, el agua. El agua, si tú lo metes al fridge, a la hielera de tu refrigeradora, se va a volver sólido. Lo sacas, lo colocas a la mesa y a la temperatura ambiente ya se está volviendo líquido, joven. Y regresó a ser agua. Cuando está sólido, sigue siendo agua. ¿Ya? Solo el nombre le hemos cambiado, ¿no? Le hemos puesto hielo, le hemos puesto, pero es agua. Ahora, ese líquido que se ha transformado, ese hielo, lo recoges en un recipiente, lo llevas a la cocina, lo haces servir y se pasa al estado de vapor. ¿Ve? Ha cambiado, ¿ve? Pero ese vapor, si tú lo enfrías nuevamente, se vuelve líquido. Sigues enfriándolo, se vuelve sólido. La materia en sí, este cuerpo, ¿ha cambiado, jóvenes? No ha cambiado, ha vuelto a su estado original. Entonces, eso es un fenómeno físico. No hubo un cambio en su estructura interna. Pero un fenómeno químico, sí, acá sí ocurre un cambio, jóvenes, permanente. El otro era transitorio, acá es un cambio permanente. Por ejemplo, quemas una hoja de papel, de la ceniza ya no puede volver a ser hoja, pues jóvenes, de papel. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, de esa manera, trata de distinguir cuál es un fenómeno físico y cuál es un fenómeno químico. El fenómeno físico tiene un cambio transitorio, va a regresar a su estado original. En cambio, el fenómeno químico ya es un cambio permanente, ya no va a regresar a su estado original, jóvenes. Bajo eso, respondemos. A ver, ¿cuál es un fenómeno químico? Solidificación del agua es un fenómeno físico, ¿ya? Porque regresa a su estado original. Cuando lo vuelves a agua líquida, regresa, puede
regresar a ser sólido, solamente ¿qué cosa? Le varías la temperatura, nada más. Separación de cloruro de sodio del agua del mar. Mira acá, ¿qué ocurre? Ve? Es un fenómeno solamente físico, joven. Mira, basta que tú tengas agua y ahí lo disuelves sal, ¿ya? Y luego lo colocas, esa mezcla, lo colocas, joven, en una cocina, se evapora todo el agua y la sal lo recuperas o ha separado nada más. El agua sigue siendo agua, en vapor sigue siendo agua, la sal sigue siendo sal, jóvenes. Entonces es un fenómeno solamente físico. Fundición del hierro, o sea, ¿qué cosa es fundición del hierro? Lo llevas a esos grandes hornos, el hierro que es sólido se transforma en líquido, pasa a líquido, pero si se enfría sigue siendo hierro, pues joven. Fenómeno físico también. Oscurecimiento de plata en presencia de oxígeno. ¿Qué ha pasado acá? ¿Por qué ha cambiado la plata? Si alguien tiene un anillo, una moneda de plata, se oscurece debido a la presencia del oxígeno. Acá sí hubo un cambio químico. ¿Entendido? Acá sí hay un cambio químico, jóvenes. ¿Ya? Entonces, en ese cambio químico se ha producido el óxido. Lo que se ha oscurecido la plata es una característica del óxido de plata. ¿Entendido? Entonces acá sí hubo químico, joven. La D, ya te estoy hablando ya. Ahora en la E, ruptura de un vaso de vidrio. La ruptura de un vaso de vidrio es algo físico, nada más, joven. No hubo un cambio interno. Ahí no hubo un cambio interno en la estructura. Si el vaso es de vidrio, un pedazo sigue siendo vidrio, el otro pedazo sigue siendo vidrio. Ya, las astillitas sigue siendo vidrio. ¿Entendido? Y ese vidrio, si tú lo llevas a los hornos, también lo conviertes a líquido y nuevamente regresa a ser un cristal, ya un vidrio. Por lo tanto, es físico, jóvenes. Entonces, la D es la respuesta aquí. El oscurecimiento de plata en presencia de oxígeno, jóvenes. Sexto, indica en cada uno de los siguientes casos si se trata de una sustancia pura o una mezcla, te dice, jóvenes. ¿Ya? Sustancia pura que solamente tiene fórmula o símbolo. Ya una de las dos va a tener. En cambio, una mezcla no tiene fórmula ni símbolo, por si acaso. De hecho, ver el petróleo, que es una mezcla, ¿ya? No tiene fórmula el petróleo. ¿Ya? En cambio, acá una sustancia pura puede ser el agua pura, joven, H2O, o puede ser el oro, que te he hecho ver, ¿no? Esos son sustancias puras, ¿ya? ¿En qué te basas para diferenciar ambos tipos de sistemas materiales? ¿Ya? Ahora vamos a explicar, José, a ver en qué nos basamos. Uno, zumo de piña. ¿Ya? El jugo de la piña. Si tú vas al mercado, compras una piña y lo colocas en la extractora y se vas a sacar el zumo, el jugo de la piña. Entonces, ¿qué cosa contiene esa piña? Esa piña, José, o sea, el extracto que ha sacado tiene vitaminas, tiene carbono, por ejemplo, tiene vitamina C primero, tiene vitamina B1, vitamina B6, vitamina B9, tiene ácido fólico, tiene ciertos minerales, potasio, fósforo, magnesio, yodo, cobre, magnesio, tiene ácido cítrico, ácido málico, ácido oxálico. Cada uno de ellos sí puede tener un símbolo o una fórmula, pero todos ya no, pues jóvenes. Entonces el zumo de la piña es una mezcla, jóvenes, ¿ya? Porque vamos a ver todo. Después contestamos. Ahí está, mezcla he dicho. Un tornillo de acero. Un tornillo de acero, mira, el acero, ¿qué cosa es? El acero viene a ser hierro y carbono. El hierro, jóvenes, está en un 95% generalmente, ¿no? Puede variar eso. Y el carbono está en un 5%. ¿Entendido? Pero si se mezcla eso, se funde y se mezcló, jóvenes, se mezcla en forma homogénea, ¿ya? El acero no tiene fórmula, pero sus componentes sí, ¿no? En caso del hierro sí tiene símbolo, el carbono también tiene símbolo, jóvenes. Pero junto ya es una mezcla, por favor, ¿ya? Es una M de mezcla, ¿ya? El helio de un globo de feria, te está hablando del gas helio nada más. El helio tiene símbolo, jóvenes, ¿ya? Tiene símbolo, es una sustancia pura, ¿entendido? Es un gas noble, puro, jóvenes.
La pintura plástica para paredes, o sea, se refiere a la pintura al óleo, ¿no? Eso también tiene componentes, pues tiene pigmentos, tiene aglutinantes, tiene disolventes, una serie de aditivos, tiene la carga, ¿no? La carga que le da el espesor, ¿no? Si va a ser grueso, delgado, esa pintura, jóvenes. Entonces, es una mezcla, ¿ya? Es una mezcla la pintura. El estaño para soldar componentes eléctricos. El estaño es un metal, está dentro de nuestra tabla periódica, tiene símbolos, jóvenes, por lo tanto es una sustancia pura. Ahora, esto lo buscamos, ¿ve? Este orden buscamos aquí. ¿Cuál es? MMP. A la B, MMP, MP. Esta es, joven, la B. Esa es la alternativa. ¿Ya? Listo. Entonces, trata siempre también de diferenciar que es una sustancia pura. La sustancia pura va a tener símbolo o fórmula. En cambio, una mezcla no tiene ni símbolo ni fórmula, jóvenes. Entonces, trata de diferenciarlo de esa manera. 7. A ver, vamos a ver la hora, jóvenes. Listo. Indique con una F si el fenómeno es físico y una Q si el fenómeno es químico, dice, jóvenes. Ya, físico y químico, F y Q. Ya, listo. Ahí tenemos entonces. Vamos a analizar cada uno de ellos. Licuación de los gases. ¿Qué cosa es la licuación, jóvenes? Es pasar del estado gaseoso al estado líquido en el caso de los gases, como te dice acá, licuación de gases. Pasar del gaseoso al líquido. ¿Qué fenómeno será? Ahora, si tú dejas de ejercer cierta presión, la temperatura que lo has disminuido, lo aumentas, lo varías, vuelve a ser nuevamente gas, pues, joven. Entonces es un fenómeno físico, nada más. Ahí no hubo un cambio en su estructura interna, jóvenes. Combustión del gas propano. Ya no solamente el gas, no cualquier otro gas, si tú lo quemas, por ejemplo en la cocina que nosotros utilizamos para cocer nuestros alimentos, funciona en base al gas propano. Ese gas propano, jovencitos, cuando se quema ya, pues ya no regresa a ser gas, ya se quemó, se volvió, si la combustión así completa, se ha transformado en dióxido de carbono y agua. De eso ya no puede ser gas, pues, jóvenes, nuevamente. Eso es químico entonces, jóvenes. Listo. Fermentación de la glucosa. ¿Ya? Entonces, si tú tienes una fruta y lo dejas ahí cierto tiempo, se va a fermentar. Lo haces un jugo de una fruta que tiene glucosa y después de cierto tiempo, jóvenes, vas a ir y vas a querer probarlo, vas a ver que está como chicha, ¿no? No se ha fermentado eso. Entonces, de esa fermentación ya no regresa a su estado original, pues, jóvenes. Ya, eso también es químico. ¿Ya? Destilación del petróleo. Cuando te hablas de destilación, solamente separar, jóvenes, separa los componentes. Cuando destilas el petróleo, cuando destilan el petróleo, obtienen los hidrocarburos, la gasolina, el queroseno, ciertos gases, ¿no? Obtienen. ¿Ya? Está separando los componentes. ¿Ya? No le hace un cambio en la estructura interna, solamente es un cambio físico, es un cambio transitorio, nada más. Si lo junta todos los componentes nuevamente, se convirtió nuevamente en petróleo, pues, jóvenes. ¿Ya? El petróleo es una mezcla de muchos hidrocarburos, gases, ¿ya? Entonces, eso también es, ¿qué cosa? Físico. No hay un cambio interno, jóvenes, no hay un cambio interno. Cuando se quema un trozo de papel, ya lo expliqué, no es algo químico, ya no regresa a su estado original. Químico, jóvenes. Cuando se cortan láminas de aluminio, ¿ya? Cortarás las láminas de aluminio, sí, en varios pedacitos, jóvenes, de distintos tamaños, pero todas siguen siendo aluminio. No le has cambiado la estructura interna a eso. ¿Entendido? Y eso también es físico. ¿Ve? Busca ese orden. FQQF, FQQF, QF. Ah, también la B, jóvenes, ¿ya? Listo. Nos distingamos qué cosa es un fenómeno físico y qué cosa es un fenómeno químico. Desde el punto de vista submicroscópico, los sólidos poseen, dice, mira, ya vamos a tratar de imaginarnos un cuerpo que está en estado sólido y si lo miramos con un instrumento como el microscopio, acá te dice todavía, más pequeño todavía, los sólidos poseen ¿qué cosa? Partículas que fluyen constantemente.
partículas con gran energía cinética, elevada fuerza de atracción entre sus partículas. Las partículas muy separadas entre sí. Todas las anteriores son incorrectas. Mira, jóvenes. Acá está, cuando hablábamos, hacíamos la diferenciación, ¿no? Fuerza de atracción, fuerza de o cohesión y fuerza de repulsión, ¿no? Entonces, nuevamente. A. Partículas que fluyen constantemente. ¿En un sólido las partículas estarán fluyendo constantemente? No. En un sólido, jóvenes, a lo máximo el movimiento que existe en un estado sólido de un cuerpo son que vibran los átomos o las moléculas. Nada más. Pero no hay que fluyen constantemente, jóvenes. A lo máximo el movimiento que existe es vibracional. Nada más. Ya, claro, los electrones de cada átomo se están moviendo constantemente, ¿no? Pero en sí el cuerpo, las partículas no fluyen constantemente. ¿Ya? La B, miren la B. Partículas con gran energía cinética. Las partículas, o sea, los átomos o moléculas que conforman un cuerpo sólido, se están moviendo porque la energía cinética es de energía de movimiento. ¿Se estarán moviendo con gran velocidad? No, tampoco, joven. ¿Ya? C. Elevada fuerza de atracción entre sus partículas. Acá sí puede ser, jóvenes. Esta alternativa, sí. Hay una elevada atracción entre las partículas, porque lo que predomina son las fuerzas de atracción, ¿ya? En contra de las de la repulsión, ¿no? Hay más atracción, jóvenes. Acá la C puede ser. Ya, ahí estamos ya teniendo en cuenta la C. Las partículas muy separadas entre sí. No, jóvenes, ahí están más cohesionadas las partículas, por si acaso. Ya, en un estado sólido. ¿Todas las anteriores son incorrectas? No, esta no es incorrecta, jóvenes. La C. Elevada fuerza de atracción entre sus partículas. ¿Ya? Por esta ya no es la E, pues, jóvenes. Entonces, la C, para mí es la C. Listo, jóvenes. ¿Ya? 9. En la 9 te dice lo siguiente. Relaciona las propiedades que permiten caracterizar los estados líquido y gaseoso con los siguientes fenómenos. A ver, casi es ya para pensarla. Ahí está, mira, la primera, un ambientador perfuma toda la habitación, una botella se derrama al volcarla, podemos apretar un globo con las manos. El gas natural llega, dice, jóvenes, a nuestras casas por tubería. Un neumático se desinfla al pinchar. Listo. Vamos a ver con qué lo vamos a relacionar, dice. ¿Con qué propiedad, no? Listo. A, primera, ¿ya? Un ambientador perfuma toda la habitación. No te olvides que el ambientador está en una botellita. Y tú lo esparces eso con el spray, lo esparces, joven, en tu habitación, por decir, y vas a ver que toda tu habitación queda bien perfumada. ¿Qué propiedad es esta? La propiedad de la expansibilidad. ¿Ya? A ver, la F también había. Bueno, expansibilidad. Se ha expandido, jóvenes. ¿Entendido? Se ha expandido. ¿Ya? Eso es propio de quiénes? De los gases, jóvenes. De los gases. Listo. Una botella se derrama al volcarla. ¿Ya? Si tú volteas una botella que está contenida, por decir, de tu gaseosa, ¿qué pasa, jóvenes? Va a esparcirse, ¿no? ¿No? Sobre la superficie que ha caído. Se va a esparcir. Y al esparcirse, ¿qué cosa está pasando con el líquido? Está fluyendo, jóvenes. ¿Ya? Mire, fluidez. Listo, jóvenes. La C. ¿Podemos apretar un globo con las manos? Claro. Si tú tienes ahí de un determinado tamaño, tienes un globo, eso sí que sea resistente el globo, el GB, y lo aprietas con una fuerza, lo reduces de tamaño. Y sí puedes hacerlo, ¿ya? Y si se reduce de tamaño, ¿qué cosa es? Viene a ser la comprensibilidad. Estás comprimiendo, jóvenes, al ejercer una fuerza ahí en ese globo, ¿ya? Entonces es la comprensibilidad. El gas natural llega a nuestras casas por tuberías. ¿Debido a qué? Ya lo mencioné, acá está también la fluidez, ¿ya? La fluidez. ¿Ya? El gas también fluye, jóvenes, por si acaso. Un neumático se desinfla al pincharse. ¿Ya? ¿Qué propiedad es esta, jóvenes? Un neumático se desinfla. También es la expansibilidad, pues.
En el neumático, miren, dentro del neumático estaba una cantidad de aire. Se hace hueco, se hace un hueco, jóvenes, se pincha, entonces sale por la diferencia de presión, ese aire que estaba comprimido ahí en el neumático, sale, jóvenes, ¿ya? Por la diferencia de presión. Eso también, ¿qué cosa es? La expansibilidad. Ah, ya, a ver, espera un ratito, un ratito. Yo estoy hablando del aire, joven. Acá te hablas del neumático, ¿no? El neumático. ¿Qué pasa? Cuando está contenido de aire, el neumático en sí tiene un tamaño, pues no tiene un tamaño. Caso del globo, similar al globo, joven. Se desinfla, lo que está ocupando, lo que está estirado, ese globo, ese neumático, disminuye su tamaño. Entonces, ¿qué propiedad era? La elasticidad, pues, jóvenes. ¿Ya? ¿Entendido? Ahí estoy explicando eso. Al mover un pistón de una jeringa, el jarabe sale por el extremo. ¿Qué le has aplicado? Ya estamos en etapa de pandemia, jóvenes, ahora estamos hablando de vacunas. Ahí se utiliza la jeringa, ¿no? Tiene un émbolo y se empuja, se aplica una fuerza y el líquido sale por el extremo, por la agujita, ¿sí o no? ¿Debido a qué? Debido a la presión, ¿ya? Al mover el pistón de una jeringa, el jarabe sale por el extremo, fluye, jóvenes. Pero debido a la presión. Tú le ejerces una fuerza en una área determinada, eso se llama presión, jóvenes. Listo, jóvenes, he colocado ahí lo que he tratado de comprender. La décima. ¿A qué estado o estado de agregación corresponde cada una de las siguientes propiedades? Listo, ahí está. Estado de agregación. No se puede comprimir. ¿Qué estado? Cuando te hablas de estado de agregación, se está hablando de los estados físicos, pues, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso, inclusive el plasmático. No se puede comprimir. ¿Quién no se puede comprimir? El estado sólido, ¿ya? Y el líquido también, por supuesto, no se puede comprimir, ¿ah? El que se comprime viene a ser el estado gaseoso, jóvenes. Se difunde fácilmente el estado gaseoso. El estado gaseoso se difunde. ¿Qué cosa es difundir? Difundir viene a ser, mira, en tu cuarto tú tienes una cantidad de moléculas de aire, que viene a ser diferente gas, oxígeno, nitrógeno y todo lo demás. Pero ahí le echas tu perfume, entonces tu perfume se va a difundir, o sea, se va a esparcir entre todo ese aire, entre todas esas moléculas del aire. Debido a que en el aire, jóvenes, en el estado gaseoso, están separados. Entonces, hay espacios, ese espacio va a ir a ocupar, ¿qué cosa? Tu perfume, que está también en estado gaseoso. Entonces, a eso se le llama difundirse fácilmente. ¿Quién es? El estado gaseoso, ¿ya? Mantiene su forma, sólido, pues, ¿no? Sólido, el estado sólido mantiene su forma. Puede fluir el gaseoso y el líquido. Ahí está. Se puede comprimir solamente el estado gaseoso. ¿Ya? Eso se puede comprimir. Ya, acá les voy a dar, bueno, voy a desarrollarlo esta joven. Ya, ahí está, un ratito. Un analista químico recibe una muestra metálica, dice, jóvenes, para su caracterización e identificación. Y empieza describiendo las siguientes propiedades. Muestra, volumen, dice. Muestra de volumen. Pequeño. Elevada de densidad. Maleable. Alto brillo. Muy poco reactivo con los ácidos. No se oxida al ambiente. Determina el número de propiedades extensivas. Ah, ya. Tendríamos que explicar todavía cuáles son estas propiedades. Hay propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las propiedades extensivas requieren de cantidad, jóvenes. ¿Entendido? Cantidad. ¿Ya? Pero las propiedades intensivas no requieren de cantidad. Caso, la densidad, por decir. La densidad es una propiedad intensiva. La densidad, mira, si tú tienes ahí, vas a la playa, vas al mar, miras toda la densidad del mar, es una sola, ¿ya? 1,3 gramos por centímetro cúbico creo que es la densidad. Y tú lo sacas, en un baldecito sacas, y mides la densidad. Es la misma en ambos jabones, es la misma. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿requiere de tamaño? No, no requiere, jóvenes. A eso se le dice intensiva, jóvenes. ¿Ya? ¿Entendido? Y cuando te dice extensiva, sí se requiere la cantidad. Determina el número de propiedades extensivas y
Menciona, le dirá, pues, ¿no? Listo. El volumen. El volumen es una propiedad extensiva, jóvenes. Porque para que tengas un volumen, por decir, tú tienes 1 litro de agua y un cilindro de agua. Te dice el volumen, ¿es la misma en ambos? No es lo mismo, por favor. ¿Ya? Por lo tanto, el volumen es una propiedad extensiva. Es acumulativa o sumativa también, jóvenes, por si acaso. Y hay una sola, ¿ya? A ver, la densidad, no. La densidad viene a ser una propiedad intensiva, como te había dicho. Maleable, un metal. Puedes tener un metal tamaño de un, no sé, grande, jóvenes, ¿ya? Y esta lámina, se puede hacer lámina, pero puedes cortarle un pedacito, sigue siendo pues maleable. De ese metal se puede hacer maleable tanto así grande o pequeño. Entonces es una propiedad intensiva también esto, jóvenes. El brillo. Hablando de los metales, jóvenes, ¿ya? El metal tiene brillo, ¿ya? Si hay una gran cantidad, tendrá brillo, pues, jóvenes. Si tiene una pequeña cantidad, también tendrá brillo. Por lo tanto, en ambos casos, esto es una propiedad, jóvenes, intensiva. Es muy poco reactivo. La reactividad, por más que sea una gran cantidad, va a reaccionar. Pequeña cantidad también va a reaccionar. Es una propiedad intensiva. Ahora, no se oxida. La oxidación, ¿ya? Está hablando de la oxidación. También hay una gran cantidad, se oxidará. Una pequeña cantidad se va a oxidar también. Entonces, no se requiere para esto también es una propiedad intensiva. Entonces, acá solamente hay una propiedad extensiva que requiere de cantidad, ¿ya? Que requiere de cantidad. Y es la 1, volumen. Ahí está, de color rojo, y ahí está, jóvenes. Jóvenes, he tratado de explicarte lo más que se pueda del tema de materia. Ha sido un gusto, jóvenes, presentarme ante ustedes. Muy buenos días o muy buenas tardes, ¿ya? Pero nos estamos viendo la siguiente semana, ¿ya? Jóvenes, traten de cumplir las recomendaciones y al final te estoy dejando 1 o 2 preguntas relacionado a lo que hemos desarrollado, joven. No te estoy pidiendo otra cosa, ¿ya? Jóvenes, me ha faltado hacer el tema de energía. Entonces, en la siguiente clase, de repente voy a hacer el tema de energía, jóvenes. Esa famosa ecuación de Albert Einstein, EMC al cuadrado. Eso me faltó, jóvenes. Ha sido un gusto presentarme ante ustedes, jóvenes. Muy buenos días.